28 de abril de 1944. Fallece en Nueva York Charlotte Wilson, una figura clave del anarquismo británico, que fundó el periodismo Freedom junto a Kropotkin. En 1912 fallece Jules Bonnot en Francia, el carismático líder de la banda Bonnot, tras un dramático asedio policial. Bienvenidos a las anarcoefemérides. Estas son las fechas del 28 de abril. A ver, para darle sentido a todo esto, lo mejor es seguir el hilo del tiempo. Vamos a viajar a través de las vidas de 5 personajes clave, cada uno llevando la antorcha a su manera. Un recorrido que nos va a llevar desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el XX. Bueno, arranquemos. Nuestra primera historia trata sobre el poder de la palabra, de cómo la tinta y el papel pueden ser un arma. Y para eso tenemos que hablar de Hermós Playa Salom. Nació en 1889, allá en Cataluña, pero ojo, que su influencia no se quedó ahí, ni de cerca. Su trabajo como editor, iba a cruzar el charco y a convertirse en una pieza clave, pero clave de verdad, para todo el movimiento de habla hispana. Es que lo que hizo Plaja Salot fue algo gigante. No era un simple editor, ¿eh? Él era, por así decirlo, el que ponía el pan en la mesa. El pan intelectual para miles de anarquistas. Con su editorial Vértice, ¿qué hizo? Pues publicó a los grandes, a los teóricos más importantes. Y lo más increíble es que, incluso desde el exilio en México, siguió dándole caña, manteniendo viva esa llama para que las ideas llegaran a cada rincón de Latinoamérica y España. Ahora, pensemos, una vez que la idea está ahí, en los libros, en los panfletos, ¿quién la saca a la calle? ¿Quién la convierte en acción? Bueno, pues esa pregunta nos lleva de la mano a nuestra siguiente figura. Y aquí es donde la cosa se pone física. Dejamos la imprenta para irnos a la calle. Hablemos de Paole Mink, una mujer que de verdad vivió en pie de guerra, ya sea en la plaza pública o directamente en las barricadas. Vámonos a París, año 1901. Es la fecha de su muerte, sí, pero como vamos a ver, para ella ni la muerte fue el final. Al contrario, fue su último gran acto de rebeldía. Es que su historia es de película, en serio. Imaginen esto, hija de un conde polaco, de la aristocracia, y lo deja todo, para luchar por los más desfavorecidos. Era una oradora que te dejaba sin aliento. Estuvo ahí, en las barricadas de la Comuna de París, y además, una defensora a muerte de las mujeres trabajadoras, una verdadera pionera. Y para que se hagan una idea de su importancia, su entierro no fue un funeral, fue una manifestación gigante. Socialistas, anarquistas, feministas, todos juntos en la calle. Y claro, acabó como tenía que acabar, en enfrentamientos con la policía. Una prueba de que su espíritu seguía ahí, intacto, dando guerra. Ok, la historia de Paole Mink es muy de Francia, ¿verdad? Pero ya sabemos que el anarquismo no tiene fronteras, siempre ha sido un movimiento internacional. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y qué pasaba en el resto del mundo? ¿Cómo se expandía esta lucha? Pues para responder a eso, tenemos que hablar de René Laurasiak. Este hombre es, literalmente, la encarnación de ese espíritu internacionalista. Alguien que llevó su lucha por todo el mundo. Recordamos su nacimiento en 1905, y desde ese momento su vida fue un no parar. Un viaje constante, de continente en continente, de conflicto en conflicto, siempre fiel a sus ideas. Si uno mira la vida de Laura Kuri, es como ver un mapa de las luchas del siglo XX. Para que se hagan una idea, lo expulsaron del Partido Comunista por ser demasiado crítico, por no callarse nada. De ahí, ¿a dónde va? A la Revolución Española, como fotógrafo y como miliciano. Y la cosa no termina ahí, ¿eh? Su viaje lo lleva hasta Túnez, donde finalmente falleció. Una vida entera de compromiso. Entonces, tenemos a gente como Lauric, que construía redes, que conectaba luchas. Pero al mismo tiempo, había otros que decían, no, la cosa es por la confrontación directa. Y aquí entramos en un terreno, de los más polémicos y dramáticos del anarquismo. Y sí, aquí el tono cambia por completo. Vamos a hablar de Jules Bonnot, el famoso líder de la banda Bonnot. Su muerte en 1912 fue como el punto final, el cierre simbólico de toda una época del llamado ilegalismo anarquista. Imagínense la escena, un suburbio de París, Choisy-le-Roi, y ahí el Estado francés, desata todo, absolutamente todo su poder para atrapar a un solo tipo. Lo convirtieron en un verdadero espectáculo mediático,
una demostración de fuerza brutal. Es que la escala de esto no fue un arresto cualquiera. Movilizaron regimientos enteros. ¡Regimientos! Desplegaron ametralladoras. Y Bonnot resistió hasta el final. Fue una locura, una demostración de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Estado para aplastar a cualquiera que se saliera del carril. Pero aquí viene lo más fuerte. Incluso rodeado, a punto de morir, ¿en qué pensaba? En sus compañeros. Dejó un testamento donde no solo se defendía a él, sino que insistía en la inocencia de los demás. Una lealtad a prueba de balas, literalmente. Ok, lo de Bonnot es acción pura y dura, confrontación. Pero sabemos que el anarquismo no es solo eso. Es sobre todo una idea, una filosofía. Entonces, ¿qué pasa con la idea? ¿Cómo sobrevive a todo esto? ¿A las balas, a la represión? Para encontrar la respuesta, nos vamos a la vida de otra mujer increíble, Charlotte Wilson. Una verdadera mente brillante que dedicó su vida no a la confrontación, sino a construir los cimientos para que la idea sobreviviera y creciera. Saltamos en el tiempo y el espacio. Nueva York, 1944. Ahí es donde muere Charlotte Wilson. Y aunque terminó sus días en Estados Unidos, su gran obra, su legado, fue clave para el anarquismo en Gran Bretaña y, por extensión, en todo el mundo. Y para entenderla hay que ver de dónde venía y lo que eligió. Ella nació en una familia con dinero, con todas las comodidades. Y, sin embargo, eligió vivir de forma sencilla, austera, porque para ella el anarquismo no era algo que se leía en un libro, era una forma de vivir, una postura ética, era practicar lo que se predicaba. Y vaya si contribuyó. Fue ella la que se trajo a Kropotkin a Londres y trabajó codo a codo con él. Juntos fundaron el periódico Freedom, que es, uno de los más importantes y que más ha durado en la historia del anarquismo. Y no solo eso, también fue de las primeras en meter las ideas libertarias en la famosa Sociedad Fabiana. En resumen, ella construyó la casa para que esas ideas pudieran vivir. Este 29 de abril vamos a detenernos en Argelia, ¿sí? Para recordar a Arnold Bontemps. Se destaca el nacimiento en París de Arnold Bontemps en 1884, quien llevaría su activismo al continente africano entre el año 1902 y 1904. También este 29 de abril vamos a recordar el fallecimiento de Abraham Frumkin en el año 1940, 29 de abril de 1940, ocurrió en Estados Unidos. En Argentina se hace un mitin por Sacco y Vanzetti en el año 1929. Seguí ahí porque estas son más fechas vinculadas, estos son más acontecimientos, vinculados a la narcoefeméride. El recorrido arranca en la Europa del siglo XIX. Ahí, es donde las ideas comenzaron a germinar. Nos vamos a 1880. En Cataluña nacía una figura clave, Magí Mercè Segarra. Fue un pilar del anarcosindicalismo español, imagínense, militante desde los 13 años, un luchador incansable. Ahora damos un salto a 1919, a Alemania. Allá, una revolución obrera terminaría de forma muy trágica. La orden fue clara. El ejército y los Freikorps tenían que aplastar la República de los Consejos de Baviera. La represión fue brutal, rapidísima, y claro, dejó una marca imborrable en pensadores y militantes anarquistas. Pero estas ideas no se quedaron en Europa, Cruzaron fronteras llegando hasta África. Entre 1902 y 1904 encontramos en Argel al activista francés Arnold Bontemps, una figura muy importante. Desde allí apoyaba las huelgas obreras usando la prensa y la acción directa como sus principales herramientas. Y ese eco, por supuesto, cruzó el Atlántico. Llegó con muchísima fuerza a las Américas. Llegamos a 1927. El caso de Sacco y Vanzetti fue la chispa que encendió la solidaridad mundial. Por ejemplo, en Buenos Aires, un mitin gigante pedía la libertad de los dos anarquistas sentenciados. Mientras tanto, en Nueva York, la lucha era también intelectual y cultural, otra forma de resistencia. Ahí entra Abraham Frumkin, quien murió este día de 1940. Él fue clave difundiendo estas ideas en Yiddish. Entonces, ¿qué vemos? Eventos lejanos, sí, pero que tejen una sola historia. Una lucha global. La pelea por la libertad se dio en muchos frentes, desde los sindicatos hasta los libros. Y llegamos al último día de abril, el 30 de abril, pero del año 1918, muere en París el legendario revolucionario
Amílcar Cipriani, en Austria, en el año 1867 nace el historiador Max Nettlau. Librazo, por ejemplo, que escribió Max Nettlau, La anarquía a través de los tiempos. Seguramente en la vida de ustedes ha causado tanto una revolución interna o tantos cambios internos como en la mía. Así que esta fecha, este personaje, este historiador tan importante en nuestras vidas, nació un 30 de abril del año 1865. Se decía, ¿no?, que tenía una biblioteca sin precedentes. Empecemos por la memoria. Les presento a Max Nettlau, una figura, miren, absolutamente fundamental. Lo apodaron el Heródoto de la anarquía, y la verdad que la comparación es perfecta. Fue como el gran cronista, el archivista que se dedicó en cuerpo y alma a rescatar la historia de un movimiento mundial. A ver, lo de Nettlau no fue solo escribir historia, fue literalmente rescatarla del olvido. Pensemos un poco, en una época sin internet, sin computadoras, donde todo se perdía en un panfleto o en una charla, este hombre dedicó su vida entera a juntar papeles, a hacer entrevistas, a documentar todo. Sin su trabajo, una parte gigante de esta historia simplemente se habría esfumado. Su vida es nuestra primera gran lección. La memoria no se mantiene sola, hay que defenderla y cuidarla. Y bueno, si Nettlau fue el guardián de la idea, Amílcar Cipriani fue la encarnación de esa idea, pero en el campo de batalla. Un personaje legendario, un hombre cuya vida fue, de principio a fin, una lucha revolucionaria sin descanso y sin fronteras. La vida de Cipriani fue una locura, una batalla tras otra. Peleó con Garibaldi en Italia, defendió la Comuna de París. Era, de verdad, la personificación del revolucionario internacional. Y acá, ojo, que viene una de esas ironías increíbles que tiene la historia. Fue tan influyente que el papá de Mussolini, que en ese momento era socialista, admiraba tanto a Cipriani que le puso su nombre a su hijo. Imagínense, el fascismo, tiempo después, traicionaría todo por lo que Cipriani luchó. La lección de su vida es clarísima. Las ideas también se viven con acción y con un compromiso total. Y acá lo vemos clarísimo, ¿no? Esa dualidad en acción. Para que un movimiento avance necesita las dos cosas. Necesita a sus archivistas, como Nettlau, y a sus guerreros, como Cipriani. Hacen falta tanto la pluma que documenta la historia, como la barricada donde se intenta cambiarla. Son, sin duda, dos caras indispensables de la misma moneda. Muy bien. Ahora nos subimos a un barco imaginario y cruzamos el Atlántico. En las Américas, nuestro 30 de abril nos va a enseñar otras cosas. Vamos a ver lecciones sobre cómo la cultura se puede transformar en un arma de lucha y cómo el exilio, que parece un final, a veces es una forma de mantener vivas las ideas y llevarlas a otros lugares. Pero antes de seguir, paremos un segundo a entender este concepto, la resistencia cultural. Esto no es solo hacer arte o entretenerse, no, es una estrategia política. Es usar el teatro, la música, la educación para unir a una comunidad, para fortalecer su identidad y para difundir ideas de una forma mucho más potente de lo que a veces puede hacerlo un simple panfleto. Y para que se entienda mejor, vamos con un caso concreto, la Fora en Argentina. Para conmemorar el 1 de mayo, en lugar de hacer solo un acto político tradicional, organizaron una noche de teatro. ¿Y por qué? Porque entendían perfectamente que la lucha de los trabajadores no se daba solo en las fábricas o en las calles, sino también en los escenarios. Era una forma de fortalecer los lazos de la comunidad y de transmitir un mensaje a través de la emoción del arte. Esto nos muestra el poder tremendo que tiene la cultura como herramienta de resistencia. Nuestra siguiente historia en América es la de Joame Rosquillas. Su vida es una lección increíble sobre lo que es la persistencia, sobre cómo el exilio, algo tan duro, puede transformar a una persona en un verdadero puente que conecta movimientos y gente a través de los continentes. Su vida es toda una odisea. Fíjense, empieza como propagandista en España, lucha como comisario en la Guerra Civil y cuando todo parece perdido, la derrota lo obliga a exiliarse en México. Pero, ¿se rindió? Para nada. Lejos de eso, convirtió el exilio en un nuevo frente de lucha. Desde allá, lideró la delegación de la CNT y mantuvo viva la llama de la organización. Su vida es una lección poderosísima sobre cómo las ideas pueden cruzar océanos y sobrevivir incluso a la peor de las derrotas militares. Y nuestro viaje termina en África. Esta última parada es fundamental, de verdad, porque nos va a demostrar que todas estas ideas de las que hablamos no se quedaron solo en Europa o en América, encontraron un eco en lugares y contextos súper diferentes como el África colonial, y eso nos muestra su verdadero alcance universal. Y la persona que nos va a enseñar esta última lección es Miguel Correa.
Su historia es la de un viaje que lo llevó desde Portugal hasta Mozambique, cargando con una idea, con una llama, a uno de los entornos más hostiles y difíciles que nos podamos imaginar. La historia de Correa es, de verdad, una lección brutal sobre la perseverancia. A ver, imaginemos la situación por un momento. Es un activista perseguido en su país. Huye a una colonia donde se tiene que enfrentar no solo a la autoridad colonial, sino también a una pobreza extrema. Y a pesar de todo eso, el tipo nunca dejó de escribir, nunca dejó de luchar por la justicia social. Su vida nos demuestra que a veces los ideales son la única luz que puede sostener a una persona en la más profunda de las oscuridades. Y así, nuestro viaje a través del 30 de abril va llegando a su fin. Conocimos a un archivista, a un guerrero, a un grupo de teatro, a un exiliado y a un periodista. Si los miramos por separado, parecen solo anécdotas, ¿verdad? Pero si los juntamos todos, ¿qué es lo que nos revelan? Vamos a unir los puntos. Y acá está, este es el hilo conductor que buscábamos al principio. Lo que conecta a Netlau, a Cipriani, a La Fora, a Rosquillas y a Correa no es solo una idea abstracta de justicia, no. Es la prueba de que las ideas sobreviven de muchísimas maneras. Se guardan en libros, se defienden en las barricadas, se cantan en los teatros, se transportan en las maletas del exilio y se protegen en el corazón contra todo. En el fondo, el 30 de abril nos revela una especie de manual de supervivencia para las ideas. Bueno, aquí hemos llegado al final de unas nuevas anarcoefemérides, espero que les haya gustado. Nos encontramos mañana, 1 de mayo, con una edición especial. Hasta mañana.